¿Cómo Yahvé se convirtió en el Dios de la Biblia? ¿Y qué pasó con él? Mucho antes de que Yahweh fuera reconocido como el único Dios verdadero, existía Él. Sí, antes de que la era de las canciones de adoración a Yahweh llegara para quedarse, hubo un tiempo en que nadie pensaba mucho en ese nombre. Esto se debía a que había un Dios más supremo que gobernaba sobre otros dioses del mundo cananeo, Él. No era una metáfora ni un mero eco pagano. No, este era el antiguo Dios supremo de la región de la cual se formó Israel. Se decía que Él gobernaba desde un trono en la montaña, supervisando un consejo de dioses menores, y estos dioses menores eran Baal, Asera y Yahvé. Al igual que los cananeos, los israelitas conocían muy bien a Él. Su nombre está grabado en el mismo nombre Israel, que significa Él persiste, gobierna. En los primeros textos bíblicos, el nombre Él aparece en títulos como El Elión y El Shaddai. Pero a medida que Yahvé ganó prominencia, algo extraño sucedió en el trasfondo. Él comenzó a desvanecerse. No de la memoria, no, sino del manuscrito. Y ahora todo lo que conocemos es Yahvé. Pero este extraño acontecimiento plantea la pregunta: ¿cómo puede un Dios supremo simplemente desaparecer? O mejor dicho, ¿cómo puede otro Dios ocupar su lugar sin que nadie lo note? Quizás sea porque Yahvé no estaba solo. En los textos bíblicos más antiguos descubrimos que Yahvé no comenzó como el único Dios por encima de todos. En cambio, se sentaba entre otros en una asamblea divina gobernada por Él. Cuando lees Deuteronomio 32:8 en los textos más antiguos, ves cómo Él dividió las naciones entre los hijos de Dios. En el proceso de esta división, Yahweh fue asignado a Israel como cuidador. No era el creador original, pero con el tiempo Yahweh comenzó a sonar diferente. De repente, Él ganó títulos que antes estaban reservados para Él. La gente comenzó a considerarlo como el Altísimo y Eterno. Los versículos fueron reescritos y las referencias cambiaron sin que nadie lo notara. Antes de que alguien se diera cuenta, Él ya no era distinto. Había sido absorbido por Yahweh. Pero, ¿de dónde vino originalmente Yahweh? A diferencia de lo que pensabas, las menciones más antiguas de Yahweh no provienen de Jerusalén o del Sinaí. Curiosamente, provienen de los desiertos del sur. Estamos hablando de lugares como Edom, Seir y Temán. Estas son regiones fuera del territorio tradicional israelita. En textos bíblicos como Deuteronomio 33:2 y Jueces 5:4, Yahweh es descrito como viniendo de Seir. Este es un territorio montañoso y escarpado asociado con tribus nómadas. Un vistazo a los registros egipcios y encontrarás un hecho intrigante. En el siglo XIII a.C., los registros egipcios hablan de un grupo llamado los Shasu-Deu. Los Shasu eran un grupo de personas nómadas que adoraban a una deidad llamada Yahweh en las mismas regiones desérticas. ¿Puedes creer eso? Y en ese momento, Yahweh aún no era el Dios de Israel. Para el pueblo de Shasu, era una deidad regional de tormentas adorada por clanes del desierto. Para ellos, Yahweh era un dios del trueno, la guerra y el desierto. Entonces, ¿cómo terminó este dios del desierto siendo el dios de la creación? Muchos eruditos creen que Yahvé fue probablemente adoptado al principio y luego elevado. Es decir, fue incorporado al panteón cananeo y gradualmente fusionado con su Dios supremo, Él. Y su explicación tiene mucho sentido, pero antes de aceptarla, los textos más antiguos sugieren algo aún más complejo. Según los rollos del Mar Muerto, Deuteronomio 32:8 dice: «Cuando el Altísimo dividió las naciones, fijó sus límites según el número de los hijos de Dios». Esta versión, que también se encuentra en la Septuaginta, presenta una imagen clara. El Elión era el Altísimo, y teniendo tal autoridad, dividió las naciones asignadas a varios dioses. A este efecto, Israel fue dado a Yahvé. Yahvé no eligió la nación, le fue asignada. Con el tiempo, las versiones más antiguas fueron editadas y los hijos de Dios fueron reemplazados por hijos de Israel. Sin duda, esto cegó a muchos a la realidad de dioses plurales. Sin embargo, esa versión temprana permanece para aquellos dispuestos a buscarla. Nos muestra que Yahweh no siempre fue el Dios de todos. Era un Dios entre muchos, operando bajo la autoridad de un poder superior.
Pero si él era el jefe de los dioses cananeos y Yahweh estaba bajo su dominio, ¿de quién era la voz que escuchaban los israelitas al principio? Antes de Yahweh, el mundo cananeo miraba a él. Recuerda a él, el Dios Todopoderoso, que no solo era el Padre de todos los dioses, sino también el gobernante de los cielos y el jefe divino del panteón. En los antiguos textos ugaríticos, él fue descrito como un rey sabio y eterno, uno que se sentaba en la cima de una montaña con deidades menores como Baal y Asera, rodeando su trono. Esta era la imagen que se plantó en las mentes de los israelitas. No termina ahí. Muchos de los primeros nombres bíblicos reflejan el mismo legado descrito en los textos ugaríticos. Por ejemplo, Israel significa «Él gobierna», Betel, que significa «casa de Él», e incluso El Shaddai, que fue uno de los primeros títulos para el Dios de Israel. En Génesis 17:1, El Shaddai aparece a Abraham, y no Yahvé. En este punto de la historia, él no era un cuento de hadas, él era la deidad original de la religión israelita temprana. Por otro lado, el nombre de Yahweh está notablemente ausente en estos relatos tempranos. Entonces, ¿dónde estaba él? En las primeras etapas de la creencia israelita, él y Yahweh eran figuras distintas. Se puede ver en textos que se refieren a El Elión como el Altísimo y a Yahweh como una entidad separada. En su forma antigua, Deuteronomio 32, 8 al 9, aclara esta relación. Es decir, él divide las naciones y las asigna a seres divinos. A Yahweh se le da Israel. Él todavía mantiene la autoridad. En otros versículos como Génesis 49, 25, el Shaddai se asocia con bendiciones de fertilidad y protección. Estas son características diferentes a las que el Dios guerrero Yahweh se convertiría más tarde. Pero esta dualidad no duró para siempre. Con el tiempo, los escribas comenzaron a fusionar sus identidades capa por capa. Yahweh comenzó a heredar los títulos de él, absorber sus mitos y llevar su corona. Eventualmente, él desapareció, pero antes de que lo hiciera, hubo una fusión que nadie vio venir. Al principio, él y Yahweh estaban separados. Él era el antiguo Dios supremo, y Yahweh era el guerrero del desierto asignado a Israel. Pero a medida que la identidad nacional de Israel se profundizaba, algo comenzó a cambiar. Yahweh comenzó a absorber los rasgos de él, y así fue como sucedió. En muchos textos antiguos, los nombres de ambos dioses aparecen juntos. En Génesis capítulo 33, versículo 20, Jacob construye un altar y lo llama Él, el Dios de Israel. Presta atención y notarás que esta es una frase curiosa que mezcla a las dos deidades separadas. Lentamente la fusión estaba ocurriendo. Además, en Éxodo 6:3, Yahvé dice a Moisés: «Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre, Yahvé, no fui conocido por ellos». Esta es una admisión silenciosa de que los patriarcas adoraban a él, no a Yahvé. Pero en este punto de la línea temporal bíblica, la fusión ya estaba en marcha. El nombre de él permaneció, pero su identidad estaba siendo reescrita. El Dios de Israel estaba cambiando silenciosamente, tan estratégicamente que casi nadie lo notó. Pero, ¿cómo pudieron los orquestadores lograr esto? Es porque la fusión de él y Yahweh no fue solo lingüística, fue sistemática. Al principio, los escribas y editores comenzaron a entrelazar a Yahweh en tradiciones más antiguas. Historias que originalmente presentaban a él fueron redirigidas y atribuidas a Yahweh. Títulos divinos como el Elión y el Shaddai se dejaron en su lugar, pero ahora apuntaban a una deidad diferente. Esto no fue evolución, fue un cambio de marca calculado. En textos posteriores, Yahweh comenzó a aparecer como creador, juez y rey. Estos eran los mismos roles que él siempre había tenido. En poco tiempo, el lenguaje de los textos fue editado para darle a Yahweh un alcance universal, relegando a él al fondo sin eliminarlo por completo. Parece la trama perfecta de una película, ¿verdad? En la Biblia de hoy, la fusión es casi invisible para los lectores casuales. Pero debajo de las traducciones y la teología pulida, yace una verdad clara. Dos dioses se convirtieron en uno. Y de este acto sutil,
nació un nuevo sistema de creencias, el monoteísmo. Pero antes de hablar sobre esta nueva religión, veamos cómo Yahvé lidió con otro contendiente, Baal. En el antiguo Levante, Yahvé no era el único dios que llamaba al trueno. Baal, el dios de la tormenta de Canaán, ya era bien conocido. Su culto se extendía por ciudades como Ugarit y Tiro. La gente de esas ciudades conocía a Baal como el dios que traía lluvia a los cultivos, trueno a los cielos y victoria a los reyes. Al igual que Yahvé, Baal era venerado como un jinete de nubes, un guerrero divino y un protector del orden. Y ahí es donde comenzó el verdadero problema. A medida que la identidad de Yahvé crecía más allá de sus orígenes en el desierto, comenzó a parecerse cada vez más a Baal. Las mismas características que hacían poderoso a Baal se atribuyeron gradualmente a Yahvé. Así es, el relámpago, el trueno, las tormentas e incluso el poder de conquistar el mar. En este proceso de convertirse en supremo, Yahvé no solo derrotó a Baal, adoptó al dios y su legado. Y aquí tienes un pequeño acertijo. ¿Qué haces cuando el rival de tu dios empieza a parecer demasiado familiar? ¿La respuesta? Asegúrate de que sea recordado como una amenaza. Una vez que Yahvé comenzó a absorber el papel de Baal, Baal tuvo que ser replanteado como un enemigo. En historias como Primera de Reyes 18, vemos al profeta de Yahweh, Elías, organizar un enfrentamiento en el Monte Carmelo. El profeta Elías se burla del silencio de Baal mientras Yahweh hace llover fuego. Al final, los profetas de Baal son ejecutados mientras Yahweh es exaltado. ¿Pero sabes que la historia era más que una narrativa? Sí, fue una eliminación teológica, y no se detuvo allí. Además, los títulos de Baal fueron reutilizados. Un himno israelita temprano, el Salmo 29, refleja los textos ugaríticos de Baal casi línea por línea, pero con Yahweh como el dador de tormentas. ¿Puedes imaginar eso? Incluso el dominio de Yahweh sobre el mar caótico es expresamente similar a la historia de Baal. Según los textos antiguos, Baal una vez tuvo una victoria sobre Yahweh. En esa victoria, el mar caótico fue el sello distintivo. Sin embargo, eso de alguna manera fue reescrito para convertirse en parte de la persona bíblica de Yahweh. Lo que una vez fue compartido como un espacio para deidades ya no fue tolerado. De alguna manera, Yahweh ahora llevaba la corona de Baal, pero condenaba su nombre. Y en la mente de un pueblo recién monoteísta, no había lugar para dos dioses de la tormenta. Así, Baal perdió la guerra por la superioridad. Pero no solo había que lidiar con Baal. De hecho, los primeros textos revelaron que Yahweh podría haber tenido un compañero a quien usurpó de él. En las Biblias modernas, Yahweh se presenta como singular, es decir, no está casado, no tiene rivales, ni está acompañado. Pero el registro arqueológico cuenta una historia más complicada. En 1975, en un sitio remoto del desierto llamado Kuntilet Ajrut, los arqueólogos descubrieron inscripciones del siglo VIII a.C. que sacudieron la erudición bíblica. Una línea decía: «Bendito seas por Yahvé de Samaria y su Asera». ¿Quién es esta Asera? Esto no fue una casualidad. Una segunda inscripción repitió la pareja, sugiriendo algo más profundo, un culto compartido. En los textos, Yahweh estaba vinculado a Asherah, quien es la antigua diosa cananea de la fertilidad. A menudo se la llamaba la madre de los dioses y la consorte divina de él. Esto plantea la tesis que suena abominable. Si Yahweh se había fusionado con él, entonces tenía sentido que Asherah, la esposa de él, lo siguiera. Inscripciones de sitios israelitas antiguos muestran que su veneración no era marginal, estaba arraigada, y sin embargo, hoy está olvidada. Entonces, ¿qué le pasó a la pareja de Yahweh? Esto es lo que le pasó a Asherah. A medida que el sacerdocio de Israel se movía gradualmente hacia la adoración exclusiva de Yahweh, Asherah fue silenciada, y este silenciamiento ocurrió bajo las reformas del rey Josías en el siglo VII a.C. Por su orden, los postes de madera de Asherah fueron cortados y sus altares destruidos. Reetiquetada como una impureza extranjera, la gente comenzó a verla como una amenaza cananea para la santidad de Yahweh. Sin embargo, rastros de ella permanecieron ocultos en el propio lenguaje.
La palabra hebrea para árbol o poste sagrado es Ashera. ¿No es esto un recordatorio de su vasta importancia? Sin embargo, el exilio no solo marcó un punto de inflexión en la historia. La teología en su conjunto también sintió la presión. Desde que los israelitas fueron separados de Jerusalén, sus escribas comenzaron a compilar y editar tradiciones más antiguas. Se revisaron textos antiguos y se suavizaron las contradicciones que quedaban. Los gobernantes no podían soportar una identidad dividida sobre su Dios, así que lo hicieron uno en su totalidad. ¿El resultado? Un Yahvé que ya no podía ser cuestionado, solo obedecido. Los escribas realizaron este cambio de manera tan sutil que nadie se detuvo a cuestionarlos. Historias que antes se asociaban con él fueron reasignadas a Yahvé. Promesas, profecías y castigos se centralizaron en él. Además, incluso los dioses extranjeros fueron redefinidos como impotentes. Isaías 45 declara: «Yo soy Yahvé y no hay otro». Esta es una declaración de autoridad de una manera que no deja espacio para rivales. En el exilio, el pueblo que una vez adoró a muchos dioses reescribió su futuro con solo uno. El exilio babilónico no solo reformó la nación, sino que reformó a quien veían como Dios. La pregunta es, ¿fue esto una evolución natural o una respuesta cuidadosamente diseñada al trauma político? Antes del exilio, Yahweh era el Dios de Israel. Después del exilio, se convirtió en el Dios de todo. Como explicamos, esta transición ocurrió a través de la redacción. Eso es la cuidadosa edición de textos anteriores para alinearlos con la nueva teología. Los historiadores dicen que libros como Génesis, Éxodo y Deuteronomio fueron reformulados. Pasajes que antes insinuaban consejos divinos fueron simplificados y reformulados para presentar un mundo con un solo Dios, Yahvé. ¿La evidencia? En versiones más antiguas de Génesis, la creación mostraba signos de voces plurales: «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Pero interpretaciones más recientes insistieron en la singularidad. ¿Cómo se pasa de nosotros a yo tan repentinamente? Para el tiempo del segundo Isaías, la transformación estaba completa. Yahvé ahora afirmaba: «Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo habrá después de mí». Un Dios que una vez fue local se había convertido en el único Dios, y el recuerdo de aquellos que una vez estuvieron a su lado fue eliminado silenciosamente. Los eruditos lo etiquetan como monoteísmo en su máxima expresión. A medida que el monoteísmo se solidificó, los antiguos compañeros de Yahvé desaparecieron del escenario. El consejo divino, que una vez fue un concepto central en Israel, ahora se convirtió en un problema. Textos como el Salmo 82, que mostraban a Yahweh entre otros dioses, fueron reinterpretados o pasados por alto. Versículos como Deuteronomio 32, 8 al 9, que una vez presentaron a él dividiendo naciones entre los dioses, fueron revisados en el texto masorético para decir «hijos de Israel» en lugar de «hijos de Dios». ¿Qué tan loco es eso? Tienes razón, fue un cambio silencioso, línea por línea, rollo por rollo. Incluso los títulos heredados de Yahweh, Altísimo, El Shaddai, Creador, fueron despojados de su contexto original y asignados exclusivamente a él. Los atributos de El, Baal y otros no fueron descartados. En cambio, todos fueron atribuidos al único Dios elegido, Yahweh. Para cuando la Biblia hebrea alcanzó su forma final, el monoteísmo se había solidificado. La historia había sido reescrita y transmitida a través de generaciones. ¿Qué podía hacer alguien al respecto? Absolutamente nada.